Oratorio, el nuevo libro de María Negroni, y la tengo también, por supuesto, a María Negroni. ¿Cómo estás, María? Muy bien, dentro de lo que se puede, bastante bien, Cristina. Aquí andamos. Dentro de lo que se puede, hay que tratar, ¿no es cierto? Exactamente, sí, María, no queda volviste otra. a la poesía. Vos me dirás, nunca me fui de la poesía, pero tu nuevo libro Oratorio es un libro de poemas. Vos te definís Sí, como poeta antes que nada, ¿no es cierto? así es, sí. Me quitaste la frase de la boca. En realidad nunca me he ido de la poesía. Todo lo que Mm. hago me parece que está atravesado por la poesía. Lo que pasa es que, tenés razón, este es un libro que tiene, digamos, visualmente por lo menos, la organización más convencional de un libro de poemas con versos y etcétera. Pero eh, creo que es como la continuación por otros medios de lo mismo que vengo haciendo antes, ¿no? Vos hablás de algo que me pareció interesante, porque vos no creés demasiado en los géneros, y hablás de Sí, artefactos literarios, ¿no es así? sí, de artefactos verbales hablo, porque en realidad, Cristina, en mi opinión, ¿no? La poesía es como ese lugar en donde hay más conciencia del lenguaje, donde todo lo Ujú. demás está supeditado a lo que pasa a nivel de lenguaje. No interesa mucho de qué se habla, no interesa mucho la anécdota, eso viene, puede venir, pero es secundario. Entonces, Mm. me gusta más hablar en este momento, en esta etapa, digamos, del mundo y de la literatura, como de artefactos verbales, ¿no? Porque me parece que si no quedamos como muy encarcelados en formas rígidas, ¿no? El Ajá. poema, la novela, el cuento, y en realidad pasa también en otras artes. Lo más interesante ocurre, me parece, cuando esos límites se cruzan, cuando en Ujú. el cuento o en la novela, por ejemplo, aparecen como elementos que vienen tomados, sacados de otras artes, incluso pueden venir del cine, inspirados, no sé, en la fotografía, en el teatro, y me parece que eso es muy rico como posibilidad de exploración, permite como una libertad de movimiento que a mí por lo menos me funciona, ¿no? Además porque Mira, a raíz de siempre lo que tuve... decís, yo recuerdo la última vez que estuviste acá en el programa, que viniste con Archivo Dickinson, me acuerdo que hablaste también de Objetos a ti, y había un Sí, tercero, fue una trilogía, me acuerdo. sí, Y todo la esto que estás elegí diciendo a se Joseph aplica a Conrad. esos libros, ¿no es cierto? Claro, absolutamente, claro. Ahí en esos tres libros hice como una especie de, fíjate que tomé a un compositor de la música, a un artista visual y cineasta y a una poeta. Y con eso armé esas tres figuras, que son libros así un poco inclasificables, ¿no? Porque Ah, para mí son libros de poesía, pero se podrían leer como son pseudo, también pseudo biografías, pseudo retratos, tienen un poquito de la crónica, un poco de... Es una especie de mezcla, pero a mí me parece, en mi caso por lo menos, que esa mezcla es productiva porque me permite como explorar cosas que no sé, que es lo que justifica para mí mi trabajo, más allá del resultado, ¿no? Porque si no me aburro profundamente, tengo que claro. evitar el aburrimiento. Alguna vez te escuché decir que hay libreros que no saben dónde poner tus libros, porque esa división entre géneros, ¿en qué géneros los pongo, no? Estos libros. Los pongo en poesía, los pongo en Claro, narrativa, ¿dónde los pongo? ¿Te pasa eso? sí. Pero es un problema de los libreros. No, Claro, el no, problema es de no ellos. creo. Sí, no creo que sea un problema de los lectores ese, ¿eh? Porque Seguramente. los lectores tienen una avidez que va, no va por el lado de las clasificaciones,
va por el lado, digamos, de la resonancia, si ese libro les dice o no les dice algo, ¿no? Exactamente. Así que, mira, hay un libro, ahora que hablando de cosas raras, hay un libro que sacó el año pasado, el 2020, al comienzo de la pandemia, esta poeta canadiense, perdón, que admiro mucho, que es Anne Carson, ¿no? Y Anne lo que Carson hace estuvo en acá ese no hace tanto. libro, sí, bueno, estuvo en Buenos Aires hace un par de años, ¿no? Y antes de Y la lo que hace pandemia, en debe haber ese, sido en antes 2019. de, exacto, y lo que hace en ese Sí. libro toma, mira, la historia de Helena de Troya, ¿sí? La mezcla con Marilyn Monroe, que es este Ajá. mito del cine de Hollywood, y con todo eso hace una mezcolanza. No se sabe qué es, no se sabe si es una obra de teatro, si es poesía, si es narración, pero es fabuloso el libro, ¿no? Entonces, Seguro. ese es un poquito como el norte, ¿no? Que cuando yo pienso, digo, voy bien, porque aparte a mí me encanta leerla, por ejemplo, Anne Carson, ¿no? Y a esas Seguro. voces así. Vos decías recién, te interesa el al hueso, no me interesa la anécdota. Si Sí. pensamos en eso, vos como lectora, ¿qué elegís leer? Digo, todos los narradores, los escritores de novelas, si son buenos, son también poetas, porque trabajan con el lenguaje, más allá de la anécdota. Absolutamente. Cristina, gracias por decir eso, porque es lo que yo siempre digo. O sea, Claro. en la buena Sí. prosa, la poesía está cerquísima de sí misma. Entonces, todo, como lo decía Martín Cohen el otro día en tu programa, ¿no? Cuando decía, bueno, a mí lo que me importa es el cómo, me interesa la ventana por la que miro la realidad, no lo que está del otro lado de la ventana, me interesa la ventana. Y yo creo Claro, que ¿cómo miro? eso es fantástica esa imagen, ¿entendés? Porque es la manera en que se dicen las cosas. Entonces, Exacto. yo como lectora, que es tu pregunta, a mí me gusta mucho, ¿sabés? Leer novelas. Me gustan las novelas, me gusta la narración, pero me doy cuenta a las 3 páginas si hay o no hay escritura. A veces no Claro. hay. Entonces son textos que están para el entretenimiento, si querés, pero a mí ese entretenimiento me aburre. Así que No me me voy entretiene, rápidamente. decimos. Ese entretenimiento no me entretiene. Exactamente, entonces No me es para voy. mí. Bueno, vos No, sos, exactamente. vamos a decirlo por si alguien no lo sabe, pero viviste muchos años en Estados Unidos, Sí. enseñando en la universidad, volviste al país no hace tanto, ahora vas a Hace decirnos mucho cuánto. ya, van a ser 10 años, Cristina. Ah, bueno, mira vos, ya, ya 10 años. Bueno, Sí, pero volviste con un proyecto, volviste con una idea que por suerte la pudiste sí, plasmar, que es una universidad, ¿no es cierto? Una maestría o doctorado, vos dirás, en escritura creativa, con la sí, eso Universidad lo 3 de armé, Febrero. sí, eso lo armé en el año 2013 y la verdad es que ha sido una alegría esa maestría porque funciona muy bien. Hemos formado a muchos escritores jóvenes, ¿no? A quienes Algunos han venido les está, acá y han contado, ¿eh? Algunos de esos sí, escritores les estuvieron acá en ha el ido muy, programa. sí, gente muy talentosa, con, no sé, como muy entusiasta, o sea, hay gente que trabaja y que ha producido muchísimo en estos años. Sí, Entonces, sí. estoy muy contenta con eso, sí, realmente ha sido, porque además volver al país, como vos decís, también en esa idea del retorno, también estaba un poquito de volver al país, ¿no? Todo lo que el país me había dado, porque obviamente Claro. yo ya me fui, tenía 30 años cuando me fui. Entonces mi formación es Te acá. había formado acá, claro.
Claro, y siempre tuve conciencia de todo lo que el país me había dado, ¿no? También con todas las cosas difíciles que hay aquí, pero también hubo cosas muy positivas. Entonces la idea Seguro. era, yo decía, ¿por qué yo daba clases en el programa de escritura creativa de la Universidad de Nueva York que creó Silvia Molloy, ¿no? Claro. Y yo a veces le decía a Silvia, ¿no? Tenía 2 o 3 alumnos argentinos. Y yo decía, qué locura que tengan que venir acá, ¿no? Primero con el costo, lo que significa mudarse, instalarse en una ciudad A carísima ver. como Nueva York, teniendo los escritores que tenemos en la Argentina. ¿Cómo puede ser que no haya un programa así en el país? Bueno, así Y que eso además, lo eso, pude perdóname que te hacer. interrumpa, esos estudiantes viajaban a Nueva York para formarse con vos y con Silvia Moloy, que son argentinas, además. Además, claro, es una cosa Claro, absurda. Por supuesto, claro. a ver, vamos, para decir las cosas como son, o sea, la experiencia de vivir en Nueva York es maravillosa. O sea, eso Bueno, en más sí bien, mismo es una escuela, ¿no? Una sí, escuela seguro, de seguro, estímulos y demás. de Pero todo. no para la cosa de la escritura. Si acá tenemos unos escritores extraordinarios en el país, la Y a verdad esos que la escritores literatura, extraordinarios vos los convocaste porque son profesores en la maestría, ¿cierto? Tenés hay una lista de muchos, sí. profesores de lujo. Sí, sí, es verdad. No, no debería decirlo porque no suena muy No, modesto, pero la verdad que tenemos un plantel de profesores, uno mejor que el otro, ¿eh? Y que la sí, otra, porque hay muchas mujeres también, hay hay muchas muchas mujeres cosas. también. Sí, exacto, Ahora, exacto. ustedes ahí enseñan escritura creativa. Los estudiantes Sí, supongo van para escribir, pero también se les enseña a leer, ¿no es cierto? claro, porque la lectura y la escritura son como las dos caras de la misma moneda. No hay Seguro. escritura sin lectura. Además, una de las cosas que con el tiempo se me hacen más y más claras es que la escritura, en realidad la literatura, se hace también con la literatura. ¿Entendés? O sea, un buen texto es un texto que es como un palimpsesto, que tiene capas y capas de citas y de referencias y de Seguro, tradiciones que están en la base de lo escrito. Entonces, seguro. la lectura es fundamental. ¿Entendés? Ese es uno de los problemas que hay acá, ¿sabes? En Argentina, que a mí me cuesta diversificar o llevar a los estudiantes a leer cosas que no son de Argentina. Tenemos poco conocimiento, por ejemplo, en poesía. Se lee poca poesía latinoamericana, por ejemplo. Ajá. Y no Poca llega, en además no español llega. llega poco, llega poco. Entonces, bueno, esa es una tarea, ¿no? Impulsarlos a leer de otras tradiciones incluso, aunque ahí se necesitan Seguro. las traducciones, pero es muy importante abrir la cabeza porque cada cultura o cada escritura, mejor dicho, es un mundo, ¿no? Trae un mundo, una manera de pensar, una manera de sentir. Entonces es muy importante para formarse también. Por supuesto, y además encontrar el camino propio, ¿no es cierto? De todos esos mundos que se abren, por Además, qué línea uno quiere ir. Y sí, yo leí por claro, alguna parte, exacto. María, estuve leyendo estos días, ¿estás escribiendo un libro sobre tu madre? Sí, ¿cómo sabes? Ah, no sé, yo me meto, encuentro cosas. Yo recuerdo, y vos debés saber, recordar también, que tu mamá fue compañera mía en la Alianza Francesa, estudiábamos francés. ¿Te acordás de eso? Ah, sí, sí, me lo había olvidado, Cristina, no tengo tu memoria, pero ahora que me lo No, decís, porque tu mamá yo la recuerdo muy bien, y bueno, ahora me enteré de que estabas haciendo el libro, y digo, recordé eso, sí, en éramos realidad, compañeras. Un día, no sé en qué acto, estábamos juntas, y estaba tu mamá, y ahí nos reencontramos. claro, sí, en realidad es un libro de duelo, ¿no? Porque mi madre murió hará unos 3 años
Y ahí 3 años, empecé. yo no me había enterado. Sí, hace más o menos 3 años. Entonces, es raro, es otro libro raro. Ese va a salir ahora por Random House, Mondadori, ¿no? O sea Ajá, que va más hacia la línea de la narración, si querés. claro, claro. Pero es un libro también, es como una especie de, si querés, una autobiografía intelectual, una especie de, no sé, de retrato de una relación problemática, el inicio de la escritura. Fue un libro muy difícil de escribir, Cristina. ¿Cuándo va a salir el Seguro libro? en junio o julio. Bueno, ahí Ahora, te tendremos prontito. de nuevo por acá. Te tendremos otra vez por acá por ese libro. Yo lo que te voy a Sí, pedir ahora, María, es que sí. leas un poema de oratorio, porque siempre que invitamos a un poeta le pedimos que lea un poco. Bueno, ¿Puede cómo no, pero ser? te quiero decir, sí, pero te quiero decir algo antes de leer, que quería mencionarte porque es una cosa muy importante que hicimos este año, y es que abrimos un diplomado para estudiantes, postulantes que no vivan en el AMBA. Entonces, estamos haciendo 3 seminarios intensivos dirigidos al interior del país. Ah, mira Y vos. es un proyecto muy lindo que hemos hecho junto con la Fundación Medife. Y la Entonces, Universidad de hay 3 de como, febrero, siempre, sí. sí, es la Universidad de 3 de Febrero y la Fundación Medife, que estamos colaborando en este proyecto que intenta, porque sabés que la maestría tiene, como ha sido presencial siempre, la limitación de que solamente podían venir estudiantes, y chicas y chicos que viven en Buenos Aires o los alrededores. Y ahora lo Seguro. estamos haciendo el país entero. Así que lo quería decir porque, sobre todo para agradecer a la Fundación Medife, que me parece que ha hecho una contribución con mucha visión, ¿viste? Hacia el Perfecto, país. perfecto. Bueno, Seguro. ahora sí, Es ¿querés que importante. lea un poema? Bueno, a ver, yo me pongo los anteojos porque tengo el libro acá. Ahí se ve. Entonces te voy siguiendo. Bueno, ok. Te Mira, pero escuchamos, vos me dijiste María. que... Pero no voy a leer el poema uno del libro, si me das Bueno, lee permiso. el que quieras. Lee el Bueno, que voy vos a quieras. leer el poema de la página 29. Estos son todos poemas 29. sin título, ¿sí? Que están articulados, y que la pregunta de este libro es una pregunta que está formulada desde una primera persona del plural, nosotros, y que Ajá. pregunta un poquito casi por que se vuelve a la escena del jardín inicial, la pérdida, la expulsión del Edén, la vida, en fin, las preguntas grandes, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, dice así: ¿y la felicidad existe como estatuto en algún lado? ¿Tiene el trueno 2 causas, la nieve 6? Nunca se sabe. En la palabra jardín crecen manzanas. Las manzanas buscan su sitio entre las cosas, pero una cosa nunca es una cosa, ni siquiera en la prisión gramatical. No hay más que un rey sin atributos, absorto en la tarea de ser contemplado y no visto. Después se propagan los folios del mundo. Escarcha azul, invierno, cuerpo que está vivo. Alguien lee el diván de las aves. El jardín da seminarios de invisible. Precioso poema. Aparecen algunas letras Ah, mayúsculas, que por supuesto el que lo escucha no lo ve, pero por ejemplo, el diván de las aves o de seminarios de invisible. ¿No? ¿Qué son? ¿Por qué bueno, son esas ahí mayúsculas? el diván de las aves se refiere a ese texto
sufí, que también se conoce como la Asamblea de los Pájaros o la Conferencia de las Aves. Borges escribió sobre ese texto, pero es un texto del siglo XII, maravilloso, donde hay unos pájaros que emprenden un viaje a buscar el rey, ¿sí? Y se van quedando en el camino, algunos son cobardes, otros tienen mucho miedo, otros se enferman, se mueren. Finalmente llegan 30 pájaros al lugar donde supuestamente está el rey, que se llama Simurgh, en el poema. Y cuando llegan, se dan cuenta, es como una epifanía, que el Simurgh son ellos, las 30 aves que llegaron. Es un libro maravilloso, ¿no? Entonces alguien lee ese libro, entonces dice, el jardín da seminarios de invisible, como si fuera una materia. En vez de dar seminarios de ficción, de invisible, da seminarios de invisible. Ahí está. Mira, yo seguiría charlando porque un tema lleva al otro y nos podemos pasar la tarde, pero me tengo que ir, así que por hoy suspendemos hasta que salga el libro sobre tu mamá y ahí retomamos. Bueno, sí, me he quedado apabullada de tu memoria, te felicito. ¿Te acordás de todo? Yo siempre digo que tengo mala memoria, pero bueno, refresco un poco antes de hacer las notas. Gracias, María. Gracias. Un beso y hasta pronto, que sigas bien, ¿eh? Hasta pronto. Chao. Bueno, nos vamos al corte. Acuérdese, Oratorio, publicó Bajo la Luna. Último libro de poemas de María Legrand. Enseguida volvemos.